Entonces, malito, tú mañana les bajas. Estimados estudiantes, muy buenas noches. Andrés Durán les saluda, docente de la asignatura de Administración de Riesgos Financieros. El día de hoy nos corresponde revisar el contenido académico de la semana número 10, la segunda semana de este segundo bimestre. Bien, la semana pasada, como ustedes recuerdan, hicimos una pequeña revisión de lo que son los riesgos financieros en términos generales. El día de hoy vamos a hablar específicamente del riesgo de crédito. Y antes de dar inicio, para mí era importante que pudiéramos recordar hace- es el tema de la definición de riesgo de manera genérica a la que hice alusión la clase pasada. Y es que no solo para entender riesgos financieros, sino riesgos en general, es fundamental estar claros con este concepto. Un riesgo es un suceso futuro cuya ocurrencia es incierta, que en caso de que llegara a materializarse no tiene injerencia en las partes interesadas y que sus consecuencias son económicamente desfavorables, ¿ok? Eso es sumamente importante, puesto que en general muchas veces se entiende el riesgo, se tiende a confundir el riesgo ya con el siniestro. Cuando se materializa el el riesgo. Es diferente cuando existe riesgo a cuando se materializa el riesgo. Llamaremos siniestro al momento en el que el riesgo, que es este suceso futuro, se vuelve realidad, se materializa. Entonces sí que tenemos ya el acaecimiento del riesgo, ¿ok? Hay que separar estas dos cosas. Entonces, el riesgo de crédito es la posibilidad de pérdidas debido al incumplimiento del prestatario o la contraparte en operaciones directas, indirectas o derivados que conlleva el no pago, el pago parcial o falta de oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas. Entonces, si pensamos en un préstamo, por ejemplo, que confiere un banco, el banco se arriesga a que el deudor no le pague, o que le pague en menor cuantía, o que le pague en un momento diferente del tiempo al pactado. Si pensamos en un banco que tiene en sus pasivos los depósitos de las diferentes personas y cuenta con esos recursos para poder hacer frente a sus obligaciones em, de liquidez, es un riesgo sumamente importante, el riesgo de crédito, el que no le cumplan con estos pagos, los deudores no cumplan con estos pagos, puede afectar drásticamente a sus operaciones financieras. Entonces, cuando la gente va a retirar el dinero del banco, si no ha pagado el deudor, el banco no tiene dinero, pues esto es un riesgo, ¿no? O si es que el pago es en menor cuantía de la que debería, porque nuevamente el banco puede presentar problemas de liquidez derivadas de estas faltas de pago o pago parcial o pago inoportuno de parte de los prestamistas. Entonces aquí hay algunos conceptos que quería rescatar. En primer lugar, tenemos que el incumplimiento es un hecho que se deriva de no cumplir con el pago en el momento estipulado o en condiciones diferentes a las contenidas en el contrato. Este hecho lleva asociado una probabilidad que se denomina probabilidad de incumplimiento. ¿Ok? Ah, el problema de que la gente no cumpla, no honre sus deudas, como digo, es que compromete usualmente a la tesorería
en el caso del banco que ponía, pero en general a la tesorería de las empresas. Muchas veces las empresas venden a crédito, ¿de acuerdo? A sus clientes. Cuando los clientes no cumplen con estos pagos, no honran sus deudas de acuerdo a lo que se estipuló contractualmente, entonces las empresas o los bancos, que pueden ser un ejemplo hace un momento, tienen problemas de tesorería. La tesorería en las empresas es el área encargada de administración del efectivo, ¿de acuerdo? Tal día tenemos que pagar a tal proveedor, tal día tenemos que cobrar de tales personas. Entonces, la tesorería se encarga de que exista siempre el flujo, el dinero necesario para poder hacer frente a obligaciones. Y para ello necesita también, o arma también un flujo de caja con los ingresos que tendría que recibir de las operaciones comerciales que ha realizado. Cuando alguien incumple estos pagos, se compromete la tesorería de la empresa, se compromete el flujo. Entonces, em, esta, esta, este incumplimiento se mide como una probabilidad, ¿de acuerdo? Recuerden, los riesgos finalmente son medibles, ¿ok? Tenemos otro concepto importante que es el nivel de exposición del crédito, que es el valor presente de los flujos crediticios en el momento en que se produce el impago. Aquí estamos hablando ya de actualización de flujos. Si ustedes recuerdan la fórmula de interés compuesto, en el que, a través del interés compuesto lo que se está buscando es el valor del dinero en el futuro. Em, en este caso, el valor presente no es una multiplicación, sino una división, es decir, el exponente está en signo negativo, lo que por propiedad matemática hace que el descuento para actualización de flujo sea una división. No quiero entrar tanto en el detalle técnico de cómo se actualizan los flujos, eso ya se puede ver en otra. Entiendo que eso incluso se ve en la asignatura de matemática financiera que precede a esta asignatura. Bien, entonces, cuando esto ocurre, puede ser que parte del crédito se recupere, lo que se denomina una tasa de recuperación, pero también se puede generar una pérdida irrecuperable, lo que se denomina severidad de la pérdida. Esto es grave. Muchas empresas ya cuando saben que van a perder provisionan esto. Existen cuentas por cobrar incobrables en los catálogos de cuentas, pero lastimosamente no solo se perjudica en los incumplimientos de pagos, no solo perjudican al que no recibe el pago, sino que también perjudican al que queda mal, al deudor. Muchas veces terminan en central de riesgos y ya no son sujetos de crédito porque la experiencia demuestra que es un mal pagador. Otro concepto importante, la pérdida esperada, que es el valor esperado de la pérdida por riesgo crediticio, ¿de acuerdo? Siendo el producto de la probabilidad e incumplimiento por el nivel de exposición y por la severidad de pérdida, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando de que si pensamos, si pensamos en la severidad de la pérdida, es el monto que probablemente ya no se va a recuperar. Y la probabilidad de incumplimiento es ese porcentaje que nos permite una idea de que no va a haber pago. Entonces, la multiplicación de ambos es lo que se estipula como pérdida esperada. Bien. El riesgo de crédito no solo ocurre en las empresas financieras, lo decía hace un momento, también en las empresas no financieras tienen riesgos de crédito en términos de los clientes que no les pagan por los bienes o servicios suministrados. Esto lo comentaba hace un momento. Normalmente no existe riesgo de crédito en el mercado más informal. Si pensamos cuando alguien va a la tienda del barrio, pues lo normal va a ser siempre pagar en efectivo. Cuando hablamos de bienes o servicios que se financian
pues ya son bienes y servicios un poco más onerosos en otro tipo de mercados y que no siempre financia directamente el almacén, sino que utiliza intermediarios financieros como pueden ser los bancos con las tarjetas de crédito. Ahora bien, efectivamente hay muchas empresas que dan crédito directo. En servicios es, eh, es más común, creo yo, no me refiero a servicios masivos, sino a servicios de consultorías, por ejemplo, en las que usualmente el consultor anticipa un 40%, por ejemplo. Contra entrega de los primeros entregables, me invento un 30% más. Y la diferencia, ese 30% que queda de crédito, de saldo para, para el consultor, ese es el que usualmente siempre puede peligrar que no se cumplan los pagos en los tiempos estipulados. Lo comento yo como consultor, que he hecho algunas consultorías, siempre tenemos riesgo de crédito en los últimos tramos. En bienes no es tanto así porque finalmente tienen que ser productos, como digo, más onerosos para que sean sujetos de crédito, si no se ha de pagar de contado y si se quiere financiar se utilizará una tarjeta de crédito. Si las empresas que venden bienes, mm, salvo que sean bienes grandes, pues si estamos hablando, por ejemplo, de un vehículo, pues probablemente te confieran un crédito directo. Que ojo, incluso en los vehículos, aquí en el Ecuador, no es práctica común otorgar crédito directo en vehículos, ¿ok? Sino que se utiliza un intermediario financiero. Bien, esto lo saqué de la revista Expansión y definimos o tenemos la subclasificación del riesgo de crédito, el riesgo de insolvencia y el riesgo país, ¿ok? Entonces, por su parte, el riesgo de insolvencia tiene obviamente un riesgo de contraparte, un riesgo potencial, y el riesgo país es un riesgo soberano, administrativo y político. ¿Ok? Bien. El riesgo de insolvencia hace referencia al impago por circunstancias del deudor. El riesgo país hace referencia a las circunstancias de un país que puede generar dificultades en los pagos. ¿Ok? Me he olvidado decir esto, pero el riesgo de crédito evidentemente aplica también a, a inversiones en instrumentos de gobierno, instrumentos gubernamentales, porque hay países que pues de repente por cuestiones políticas, no necesariamente económicas, puede decir pues decido caer en default y no pagar los cupones de los bonos, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que existe ese riesgo de que un gobierno quede impago. Eso es finalmente un riesgo de crédito, porque cuando uno compra un bono, tienes expectativa de cobrar los cupones. Entonces, ese es el famoso riesgo país, ¿no? Eh, de acuerdo con John Hull, el libro de John Hull del 2014. Tenemos algunos métodos para estimar el riesgo de impago. Por una parte, el uso de datos históricos. Eso nos permite tener una tendencia de saber, pues, qué porcentaje de todo lo que yo he prestado como banco, como entidad financiera o como empresa, todo lo que yo he dado a crédito, cuánto no me han pagado. Saco un porcentaje, ¿ok? El uso de spreads de crédito, modelos de valoración de impagos, en fin, hay algunas. Ahora, muchas veces eh, las entidades financieras eh, son sujetas de utilización de ratings financieros, ¿ok? Entonces, esta actividad la conocemos o la definimos como aquella que realizan las entidades especializadas denominadas calificadoras de riesgo, mediante la cual van a conocer al mercado y público en general su opinión sobre la solvencia y probabilidad de pago que tiene el emisor de, de un instrumento financiero para cumplir con los compromisos provenientes de sus valores de oferta pública. ¿Ok? Por ejemplo, cuando una empresa emite deuda, emite
un bono, por ejemplo, o sea, tiene que pagar por eso. Recibe el dinero del inversionista en ese momento, pero después tiene que pagarlo. Entonces, muchas veces, ahora ya es por ley, tienen que tener estas emisiones una calificación de riesgo. Algunas de las calificadoras más importantes en el mundo son Standard Poor's, Moody's, Fitch Ratings. Aquí en el Ecuador está Vanguard Ratings. em, bueno, hay un par más, ahora mismo no recuerdo, Pacific Credit Rating, creo, no me acuerdo exactamente, pero a nivel internacional las más famosas pues son Standard Poor's, Moody's y Fitch. Entonces lo que hacen los ratings financieros es que el emisor de la deuda, de los bonos, similar a los bonos que emite un país, pues las empresas privadas también emiten bonos, ¿no? Se endeudan, en vez de ir a endeudarse en el banco, se endeudan con inversionistas. Em, entonces ahí hay riesgo de impago de parte de la empresa. Para ello, para mitigar ese riesgo, las diferentes calificadores de riesgo les, eh, les otorgan una calificación. Las típicas AAA, por ejemplo, Standard Poor's, Moody's, Fitch, AM Best es otra calificadora de riesgo, suelen ponerles AAA a las mejores empresas pagadoras. ¿De acuerdo? Es como que si emites un bono, me invento, si Adidas emite un bono, va a ser un bono AAA, es decir, Adidas no va a quedar impago prácticamente nunca, es una empresa muy seria y demás. Pero cuando eres un muy mal pagador o tienes ya en tu historial algunos impagos, no necesariamente de no haber pagado, sino de haber pagado tarde, entonces tu calificación ya baja. Las calificaciones más altas son estas que vemos acá arriba. ¿De acuerdo? Las calificaciones más bajas, pues ya son de carácter especulativo, se las conoce, porque pues es muy probable que al final no se paguen. Usualmente los rendimientos de inversiones AA más, AAA, son rendimientos más bien bajos, mientras que las empresas que están muy necesitadas están dispuestas a pagar mucho rendimiento, pero son muy riesgosas, ¿no? Tienen calificaciones de triple C o cosas así. Si bien son diferentes, ¿no? Si se dan cuenta que Standard Poor's, Moody's, Fitch, aquí no tengo ahí en BIS, pero todas, o sea, si bien cada una tiene su, digamos, su metodología, su nomenclatura, son nomenclaturas muy parecidas todas. Bien. La pregunta del millón es, claro, o sea, sabemos de este riesgo, podemos medirlo, cómo, cómo nos cubrimos de estos riesgos. Entonces, para cubrir el riesgo de impago, cuando se hablan de créditos o préstamos, se deben emplear los derivados de crédito. Existen diversos derivados de crédito, como el más popular o usualmente más conocido, CDS, ¿no? Los Credit Default Swaps. Ahora, hay una cosa interesante cuando los bancos conceden créditos o préstamos, muchas veces piden una garantía. ¿Ok? Entonces, esa también es una cobertura de riesgo de crédito en caso de impago. Entonces, si por A o B alguien no paga, entonces se ejecuta esa garantía y el banco, llamémoslo entidad financiera, eh, no pierde. Evidentemente para los bancos no es negocio andar embargando casas, ¿de acuerdo? O sea, no es algo que les interese especialmente a los bancos. A los bancos los que les interesa es que se les pague por los créditos que ha conferido. Pero de todos modos es una herramienta de cobertura también. Bueno, volviendo sobre los CDS, decimos que es un contrato que provee protección contra el impago de una compañía. El impago recibe el nombre de evento de crédito y la compañía es la entidad de referencia. El comprador del Credit Default Swap hace pagos periódicos al vendedor hasta el fin de la vida útil del derivado o hasta que el crédito o hasta que el evento del crédito ocurre. Si el evento del crédito ocurre, el comprador del Credit Default Swap recibe bonos o el pago en metálico. Es una forma de un seguro, por así decirlo, de impago. Aquí tenemos, bueno, pues evidentemente el comprador a la izquierda, vendedor a la derecha. El comprador siempre paga unos puntos determinados, unos flujos determinados mensualmente, por ejemplo,
y el vendedor le paga el capital impago al comprador de la protección en caso de que el deudor, por ejemplo, no honre sus obligaciones. Vamos a poner un ejemplo, este está sacado del libro de Barreiro. Dice, suponga que dos compañías entran en un credit default swap a 3 años en junio de 2015. El principal es de $1 millón y el pago anual, si no hay impago, es de 50 puntos básicos. Entonces, los 50 puntos básicos, es decir, si no hay impago, el vendedor recibirá cada año $50.000. ¿Ok? Esos son 50 puntos básicos de $1 millón. El comprador cada año, claro, va a ser recibir $50.000 del comprador cada año, pero si hay impago, el comprador ejecutará el CEDES. Es a todas luces un seguro, ¿ok? Todos los años voy a pagar una prima y en caso de que haya impago, voy a ejecutar el credit default swap y recibir el dinero que queda pendiente de cobro. Entonces, pueden pasar dos cosas. A, el vendedor le entrega bonos por $1 millón y el comprador los vende, o B, que hay entrega física de dinero, será una transacción independiente y el comprador recibirá el nominal por el porcentaje de recuperación del impago. Eh, Aquí en el caso, si se recupera el 20% de los bonos, recibiría $200.000. Bien, esta es la bibliografía de donde he tomado los ejemplos. Por favor, lo de siempre, si tienen inquietudes, dudas, no duden en tomar contacto conmigo en la medida de lo posible, pues con todos estos problemas que tenemos por falta de energía eléctrica, falta de internet. Estoy a las órdenes si alguien tiene necesidad de conversar algún tema en particular directamente, fuera de incluso de los mismos horarios de tutorías. Por favor, déjenme saber en lo posible, pues me gustaría atenderlos. Esa sería la tutoría del día de hoy. Quedo atento de sus comentarios o inquietudes. Que tengan una buena noche.